Bon día a todos ustedes, buenos días a todos ustedes. Como han venido amigos desde Madrid también y desde otros puntos de España, por tanto, hay un buen día cariñoso y caluroso desde lo que sería esta ciudad de Barcelona y el Colegio de Economistas. Explico brevemente. Nosotros aquí en la Comisión de Economía y Finanzas del Deporte, que tengo el honor de presidir y que tengo grandísimos compañeros que ahora nos acabamos de reunir, Maripaz Corominas, que es un motor tremendo, tiene todo este impulso y el ímpetu de aquella sirena, que aún la recordamos nadando, porque yo le preguntaba ahora hace un momento, ¿cómo quedaste en los Juegos Olímpicos de Barcelona? Y me dice, José María, pero es que yo creía que también ella estuvo ahí, ¿no? Entonces, bueno, se planteó la posibilidad de hacer un acto conmemorativo, modestamente, de los 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Concretamente, recordemos que en el año 1992 fue cuando Barcelona cambió y hoy Barcelona todavía está recogiendo los dividendos de lo que fue aquella grandísima inversión que se hizo, en donde los que hemos vivido y hemos nacido en esta Barcelona nuestra, recordamos una Barcelona que había antes del 92 y una Barcelona después del 92. Una Barcelona que se empezó a animar, yo creo, que cuando Juan Antonio Samarán Torelló, en paz descanse, anunció el nombre de la Ville de Barcelona, y yo creo que era el mes de octubre del año 87, y a partir de ahí hubo algo que sería, digamos, deseable, una coordinación, una cohesión y un esfuerzo en común de todas las administraciones para conseguir una gran ciudad y lo que fue unos grandísimos Juegos Olímpicos. Por tanto, queríamos desde el Colegio de Economistas aportar un pequeño tributo a lo que fueron esos Juegos Olímpicos, y entonces es cuando Maripaz Corominas hizo una gestión y habló con Juan Antonio Samarán, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, o del CIO, y bueno, el CIO, Comité Olímpico, Comité, su padre decía CIO, ¿no? Decía, no, sí, CIO, me parece, COI, pero vaya, en cualquier caso. Y Juan Antonio Samarán dijo, mira, el día 13 de julio puede estar, y para nosotros muchísimas gracias por la presencia de Juan Antonio Samarán aquí. ¿Quiénes están aquí? Pues además, y con Juan Antonio Samarán, que va a hablar a continuación, está Alberto Agustí. Alberto Agustí es el presidente de Sport Cultura. Alberto Agustí es el presidente del Real Club de Tenis Barcelona en 1899, y al margen de esto, Alberto Agustí fue un hombre que estuvo vinculado directamente y trabajando en los Juegos Olímpicos. Por tanto, él va a presentar a quienes luego van a intervenir, pero también puede contagiar mucho de su experiencia. Y él presentará a Pedro Palacios, por tanto, yo ya para no caer en la reiteración, y luego Maripaz Corominas, que está a la derecha. Yo simplemente dar las gracias. Había a un medallista al cual yo le había insistido, buscábamos fechas, no encontrábamos fechas, me decía que su sobrina estaba jugando muy bien y que iba avanzando y que, bueno, dependía de los torneos como fueran y tal, que Jordi Arrese, que fue nuestro medalla de plata en tenis, y Jordi Arrese está aquí, yo le agradezco a Jordi Arrese. Está también el gran Albert Costa. ¿Tú jugaste en los Juegos Olímpicos? No, en Sydney. En 92 no, eras un chavalín, estabas en infantiles entonces, y luego en Sydney sí, que fuiste medalla de bronce, en dobles, lo recuerdo, con Alex Correcha y Nacho Soler Cabot, gracias. Bueno, pues nada, yo, Beto, te cedo toda la responsabilidad. Muchas gracias. Primero de todo, agradecer a José María y al colegio y a Maripaz al haber organizado y habernos permitido a Sport Cultura el poder participar en este evento en un mes muy activo en lo que es el reconocimiento de unos juegos que fueron maravillosos. Si me permites, José María, solo quería tener un recuerdo muy especial por una persona que nos ha dejado hoy, Joaquín Molins, exconseller de la Generalitat de Barcelona, y últimamente también fue presidente del patronato del Gran Teatro del Liceo, del cual es un miembro muy activo de Sport Cultura. Y lo dicho, los últimos tiempos no han sido muy buenos para él, hoy ha fallecido, y vaya desde aquí un sentido recuerdo, ¿no? Para centrarnos en el tema, yo creo que me dices que presente estos dos señores, yo creo que no hace falta ni presentarlos, ¿no? Pero vamos a ser formalmente correctos y voy a leer 4 notas que tengo sobre
el currículum de estos dos amigos y gente absolutamente importantísima en el mundo del deporte, ¿no? Juan Antonio Samaranch nace en el 59, te lo he corregido, me habían pasado 57, y dije, no, digo, yo soy mayor que él. Es miembro del Comité Olímpico Español desde el año 1989. En el 96 ya llegó a ser vicepresidente de la Unión Internacional del Pentatlón Moderno. Es miembro del Comité Olímpico Internacional desde el 2001. Desde el 2012 al 16 ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del COI y más recientemente ha sido miembro de la Comisión de Coordinación de los Juegos de Beijing y más recientemente todavía ha sido nombrado vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, ¿no? A nivel profesional siempre ha estado en el mundo de las finanzas, es consejero delegado y socio fundador de la compañía GBS Finanzas. Él nos hablará, ha dicho que hablará más del futuro que del pasado, que es al final lo que nos interesa a todos. Todos somos conscientes de lo que significó Barcelona para los Juegos de Barcelona para esta ciudad, ¿no? Y a mi izquierda, Pedro Palacios, que tiene su pequeña Biblia a su lado. Él es periodista, como sabéis todos, se formó en Radio Barcelona, en la cadena SER, El Mundo Diario y en el Grupo Z. Y desde el año 85 ya fue jefe de prensa de la candidatura olímpica de Barcelona 92, que en aquella época fue, si os acordáis, era una quimera, ¿no? Era mucha ilusión, un proyecto muy vivo, pero era muy difícil, ¿no? Desde el 93 siempre he estado relacionado al Comité Olímpico Internacional después de los Juegos, que fue obviamente jefe de prensa de la oficina. Está muy relacionado como asesor en comunicación tanto el presidente Juan Antonio Samaranch como para el propio museo, ¿no? Ha estado en no pocas ediciones de los Juegos, ha estado en 13, tanto de verano como de invierno, y está galardonado con la Orden Olímpica y la medalla del centenario del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Está aquí también porque su vinculación con el presidente Samaranch fue, como quiero resaltar, muy, muy importante, y sobre todo en los últimos años, ¿no? Y él es el autor de este libro que tenemos aquí, que fue presentado ya hace un par de años. Un año. Un año ya. Que se titula Els 21 anys de presidència del COI que van cambiar l'esport al món, ¿no? Hace un repaso de todos los cambios. Yo creo que hoy también su exposición se centrará en ello, ¿no? Todos los cambios que se han producido en los últimos años en el deporte, ¿no? Por pocos, como Pedro, podrán hablar de la figura de Juan Antonio Samaranch, presidente del CIO. O sea que os invito a los dos, el orden, me parece que tú, Pedro, empiezas. Muy bien. Y a partir de ahí la idea es tener después pues, un intercambio de ideas y comentarios, preguntas por parte del auditorio. O sea que muchas gracias. Muchas gracias, Beto, y muchas gracias al Colegio de Economistas y al presidente de la sección de un economista mediático. Yo una vez coincidí con él no lo sabe, coincidí con él esperando un avión en Sevilla. Y eran las 8:30 de la noche, de un sábado. Uno puede imaginarse que a esas horas uno ya está para todo, menos para que te venga una señora a preguntar què haig de fer amb el fons de pensions. Oiga, y el profesor Gay estuvo dedicándole 10 minutos y explicándole lo crudo que estaba el futuro de las pensiones y que feia molt bé en tenir un fons de pensions. O sea, que es un hombre realmente admirable. Pero lo que no sabes es que iba en un grupo del Imserso. Sí, sí. Entonces luego me vinieron todos, Pedro. Aquel día yo me saqué, por otros motivos, una vez más el sombrero delante del profesor Gay. Estos días estamos hablando mucho desde diferentes instancias del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos y hay opiniones muy contrastadas y muy solventes que desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista académico están analizando esos Juegos. Yo poco más podría añadir sobre el tema fuera de que sería mi testimonio personal, que es importante, pero que no sería más que un aporte personal, por lo que me he tomado la licencia de derivar esta intervención a la figura de quien hizo posible que esos Juegos tuvieran lugar hace 25 años. Además, reconocer que es un
un privilegio estar en una mesa y compartir 3 generaciones de Samarán. Los hijos y el junior. Porque el junior hasta ahora era junior, pero ahora ya pasa. Soy medium. Bueno, de verdad que muchas gracias por la asistencia y yo me voy a centrar en la figura de Juan Antonio Samarán y Torelló, un barcelonés universal, reconocido, admirado en todo el mundo, menos en la tierra en la que nació. Me parece, y valga como arranque, una solemne injusticia lo que esta ciudad está haciendo con la figura y con la memoria de Juan Antonio Samarán, presidente del COI, y alma de un proyecto que cambió esta ciudad, que algunos que tienen responsabilidades quieren ningunear, quieren incluso ocultar, pero a pesar de todo y a pesar de ellos, esta ciudad cambió y el carácter y el tarannà de los barceloneses cambió. Y esto se debe, insisto, a la figura de un dirigente que, por poner un simple ejemplo, se entrevistó con todos los presidentes de los Estados Unidos, desde Reagan hasta Obama. Se entrevistó con todos los líderes de la Unión Soviética, desde Brezhnev hasta Rusia de Putin. Y se entrevistó con todos los dirigentes de la República Popular China, yo creo que con Mao no, pero desde el pequeñín de Deng Xiaoping hasta el actual presidente. Es decir, un dirigente de una talla mundial, insisto, reconocida en todo el mundo, excepto, lamentablemente, en esta ciudad. Con lo cual, si vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Barcelona, hay que hablar de los cambios que en la estructura del movimiento olímpico y del deporte posibilitaron el éxito de Barcelona. Y aquí me voy a centrar. Me voy a centrar en, si sé usar bien esto, el pasador. ¿Sí? Bueno, las 10 decisiones que cambiaron el deporte y los Juegos Olímpicos, y abarca el periodo de la presidencia de Juan Antonio Samarán de 1980 al año 2001, los 21 años que cambiaron el deporte. La primera decisión que adoptó Samarán era algo que estaba patente, pero que nadie se atrevía a abordar, que era el fin del falso amateurismo. Esto se planteó en el Congreso Olímpico de Baden-Baden en 1981, donde se sentaron las bases de la reforma del movimiento olímpico, que la primera fue reformular, cambiar la regla 26 que impedía la participación de los profesionales en los Juegos Olímpicos, lo que creaba una falsa y una hipócrita situación, y es que había muchos deportistas, especialmente pertenecientes a países del ámbito soviético, que eran profesionales, aunque ellos figuraban como amateurs. La mayoría eran oficiales del ejército que percibían un salario, un sueldo, y eso les permitía dedicarse a entrenar y no como otros deportistas que tenían que trabajar para llevar el salario a casa y además entrenar. Esta fue la primera y gran decisión, acabar con la diferencia entre deportistas amateurs y estos deportistas profesionales. El levantamiento de la prohibición de participar a los profesionales en los Juegos fue. Samarán decía, es que a los Juegos deben ir los mejores, y ponía como ejemplo Wimbledon. Wimbledon acoge siempre a los mejores tenistas, fueran amateurs o fueran profesionales, y él aplicó esta filosofía. Y el primer paso también importante de ese congreso fue la creación de la Comisión de Atletas, que fue un hecho revolucionario, porque se les dio la voz a los verdaderos protagonistas. Pensemos en el contrasentido en estos tiempos de hoy, de populismo y tal, el contrasentido de organizar una competición deportiva donde los protagonistas, los actores, no tienen voz. Y entonces Samarán creó la Comisión de Atletas, donde destacaron, por cierto, con intervenciones muy interesantes, 2 chicos que con el tiempo llegarían a ser algo, Sebastian Coe y Thomas Bach, ¿no? Sebastian Coe, Lord Sebastian Coe, para ser más correcto, que es medallista olímpico, presidente actualmente de la Federación Internacional de Atletismo, organizador de los Juegos de Londres y actualmente presidente de la IAF. Por otra parte está también Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y aquí tenemos una foto de un joven Thomas Bach que había ganado la medalla de oro en Montreal,
y que saludaba en esa foto de archivo al presidente Juan Antonio Samaranch. Esta medida fue tan fácil como que ha posibilitado que en el 92 disfrutáramos de la presencia del Dream Team, del equipo de básquetbol, o que en los Juegos de Invierno sea posible asistir a las grandes estrellas del hockey. El otro gran objetivo de Samaranch fue consolidar los Juegos como la mayor competencia. Cuando él llega en el 80, en Moscú, hay un boicot a los Juegos de Moscú, por parte alentado por Jimmy Carter como respuesta a la invasión de Afganistán, y arrastra una serie de comités olímpicos europeos. Juan Antonio Samaranch siempre se niega, siempre se opone a esa decisión y consigue que el Comité Olímpico Español no siga esa estela del mundo atlántico, ¿no? Auspiciada, insisto, por Jimmy Carter. Con lo cual, cuando él llega en el 80, hombre, los Juegos, no digo yo que tambalearan, pero sí que estaban una miqueta tucadets. Entonces, su gran objetivo fue consolidar la oferta, los Juegos, como un gran espectáculo deportivo, como una gran competición deportiva. Y para eso tomó la primera medida, que fue la presencia de los mejores atletas, para que eso generara un círculo virtuoso en donde, estando los mejores atletas, habría más competitividad, sería mucho más interesante la competición, eso atraería más público y crecería la audiencia y el interés de la televisión, porque el espectáculo era más interesante, lo cual generaba mejores y más ingresos para el Comité Olímpico Internacional por derechos de televisión y el interés de los patrocinadores por asociarse a un evento de estas características. Total, que el objetivo era recaudar, entre comillas, obtener más recursos para luego repartirlos de forma más equitativa a través de las redes internas de distribución, que es Solidaridad Olímpica, de tal manera que eso ayudara a mejorar la formación de los deportistas, especialmente en aquellos países más desfavorecidos. Me he pasado. No. Esto, el efecto inmediato fue pues, que las ciudades candidatas, en lugar de ser dos o una, en el 80 se presentaron dos, Los Ángeles y Moscú. Para el 84 solamente Los Ángeles, para el 88 solamente Nagoya y Seúl. Es decir, los Juegos estaban tocados, porque un poco el ejemplo te lo da el hecho de que no hubiera cola para aspirar a presentarse. Y eso es importante, por eso es importante este dato, que los Juegos cogieran fuerza, que los deportistas, los mejores del mundo, estuvieran, que creciera la gran competición. Y el efecto inmediato fue las ciudades candidatas a organizarse. Pasó de prácticamente desierto el concurso a que hubiera cola. Otra medida importante fue el cambio de ciclo de los Juegos de verano e invierno. Hasta el año 88... Hasta el año 92 los Juegos se celebraban en la misma Olimpiada. En febrero normalmente eran los Juegos de invierno y en julio-agosto los Juegos de verano. Esto suponía un exceso de carga sobre la preparación de los comités olímpicos nacionales y además una dispersión del interés. Esta fue una gran medida, pasar a alternar Juegos Olímpicos de verano, Juegos Olímpicos de invierno, con lo cual había una oferta televisiva permanente de deporte de alto nivel. Y luego, muy importante también, abrir las fronteras, abrir las puertas a la incorporación de nuevos deportes. Había que modernizar el programa olímpico. Ahí se dio paso a la gimnasia rítmica, a la natación sincronizada, al windsurfing, al tenis. El tenis regresó en Seúl en el 88, al tenis de mesa, al bádminton, al béisbol, al piragüismo en aguas bravas, al mountain bike, al softball, que después salió, al taekwondo y al triatlón, que ya fue en Sydney. En deportes de invierno, al esquí artístico, a patinaje en pista cubierta, el curling y el snowboard. Con esto, la idea que tenía el Comité Olímpico Internacional y que hoy sigue presente es de que los Juegos alcancen al máximo de interés para los jóvenes deportistas. Consolidar los Juegos, el efecto inmediato fue las ciudades candidatas a organizarse. Pasó, como decía, del interés a la cola. En el año 88 ganó Seúl
sobre Nagoya 52-27, en Lausanne, el año de Alavilde, ganó Barcelona en la tercera ronda, sobre París 47-30, para el año 96 fue en Tokio y ganó Atlanta, que se impuso sobre Atenas. Recordaréis que hubo aquella polémica de Melina Mercury lanzando diatribas hablando de los juegos de la Coca-Cola, etcétera, etcétera. En Montecarlo es a destacar porque Pekín era la gran favorita y al final ganó Sydney por un voto. Por un voto. En Lausanne fue la elección de Atenas para el 2004 y en Moscú, que son ya los últimos juegos, la última sesión donde Juan Antonio se despide, en el año 2001, en julio de 2001, Juan Antonio es su último acto olímpico y toma dos grandes decisiones. Que se elija miembro del CIO a su hijo, a Juan Antonio, que ha llegado en 10 años, ha llegado a ser vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, o sea que el chico no lo hace mal, porque si no, no es una carrera importante, y que él se despide y se elige y consigue que sea Pekín la ciudad candidata, la ciudad que organizará los Juegos del 2008. O sea, hablaba de los atletas, los protagonistas de los Juegos. Se crea la Comisión de Atletas, un paso importantísimo. Esta comisión no es nombrada a dedo. En las villas olímpicas se eligen democráticamente. Este año creo que está Ander se presenta, Ander Miranbey. Y aquí veis los datos. En Moscú en el año participan 80 países, cuando se va Juan Antonio participan 199. Algo ha crecido el movimiento olímpico. Deportistas, 5.000, y cuando se va Juan Antonio, cuando se va el presidente Samarán, son 10.000, es decir, se dobla. Se dobla también la presencia se triplica la presencia de mujeres, la participación de mujeres. Se pasa de 1.125 a 4.000. Hoy creo que ya prácticamente estamos en la paridad. Y los deportes también, se pasa de 21 a 28, las medallas de 631 a 900 y los eventos de 200 a 300. En fin, el círculo virtuoso se consolida, crece el interés mediático. ¿Y esto cómo se mide? Pues se mide por el interés de la televisión. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar los recursos económicos. Y entonces aquí tenemos la tabla que se explica sola. Derechos de televisión, ingresos por derechos de televisión en Moscú, 88 millones. Países a los que llega la señal, 111. Juego de Los Ángeles, que hay un salto muy cualitativo, 286, 156. Barcelona, lo he puesto por referencia, 636 millones de dólares que también se ingresan. En Sydney, 1.331. Pero ha crecido y va también el negocio, que hoy aún se está recogiendo. ¿A cuánto estamos ahora, Juan Antonio? Pues mira, en los Juegos, en la Olimpiada que acabó en el 16, de 2016, unos Juegos de Verano y los de Invierno, recaudaron 4.200 en todo el mundo. En televisión. Pues el jefe se fue con 1.300, ¿eh? O sea que algo buen crédito y buena solvencia tenía el evento para crecer así. Lo mismo en el mundo del marketing. No he puesto el dato de Moscú, porque en Moscú prácticamente no había marketing. El marketing en los Juegos arranca en Los Ángeles 84, y aquí tenemos la evolución, 96 en Calgary y Seúl, en Barcelona el programa top, el programa oficial, 172 millones, y ya pasamos al último de la presidencia Samarán, 579 millones de dólares. Es decir, no solamente los deportistas han creído en el proyecto, no solamente la televisión ha creído en el proyecto, el mundo de la empresa también ha creído en el proyecto, y en esta idea de asociar su marca a la imagen positiva y global de los Juegos. Otro de los aspectos muy importantes de la lucha de la presidencia de Samarán, la lucha contra el doping. El papel de la Comisión Médica del COI, refuerza el papel de los laboratorios antidoping, da la oficialidad al laboratorio de Barcelona, el incremento de las pruebas de detección, se enfrenta a... es que la decisión tiene sus bemoles, Año 88,
Ben Johnson gana la carrera de los 100 metros lisos. Aquella noche da positivo en testosterona. Y no le tiembla el pulso. Y se va de los Juegos. Con presiones del comité. Claro, no era un comité olímpico pequeñito, que bueno. No, Comité Olímpico de Canadá. Peso pesado dentro del movimiento olímpico. El presidente del Comité Olímpico de Canadá, un destacado vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, el señor Pound. Y en cambio, él entiende que esa es una medida ejemplarizante y que hay que adoptar. A partir de ahí sigue la lucha. En el 99, en 1999, se celebra en Lausanne el Congreso Antidopaje de Lausanne, donde como principal decisión sería la creación de la WADA, la creación de la Agencia Mundial Antidopaje, un organismo en el que el Comité Olímpico Internacional se da cuenta que solo no puede luchar contra la plaga del dopaje, si no cuenta con el apoyo, con la colaboración de la administración, del sector público, del Estado. Y ahí se firman esos convenios entre la administración, el sector público y el Comité Olímpico Internacional para acabar con este problema del doping. Otra importante medida que hoy parece que sea... Lo que sucede cuando analizamos la trayectoria de Samarán es que parece que todo esto haya existido siempre. Que todo el mundo hablamos del TAS, ha apelado al TAS. Es que antes de Samarán no había TAS. Fue él el que tiene en la cabeza, que él lo explicita diciendo: quiero que haya como un tribunal de la Haya del deporte, donde los deportistas nos entendemos entre nosotros. Dice, viene un jurista, viene un abogado, no entiende nada. La decisión se toma dentro de 4 meses, cuando ya las ligas han acabado, ha recibido la medalla. ¿Cómo puede ser esto? Entonces él inspira la creación de este viejo sueño de tener una jurisdicción propia, pensada en clave del deportista. Lo que él decía, un tribunal de la Haya para dirimir esos litigios deportivos. Y nace el TAS como organismo independiente y sobre todo capaz de resolver en clave de deportista las disputas en muy poco tiempo. Ahí van las disputas entre deportistas, en el mundo de los patrocinios también se solventan allí, etc. Y se crea otra cosa muy interesante, el concepto de sala ambulante. Durante los Juegos hay una sala que está en la ciudad, que está en la Villa Olímpica, donde se resuelve en juicios urgentes, rápidos, se resuelven los problemas que puedan surgir. Esto también es una de las 10 grandes medidas. El papel de la mujer. Si les decía antes que era difícil imaginarse el antes de Samarán, es que no había mujeres en el Comité Olímpico Internacional. No, estaba vietato. No habían. A partir del año 81 entran las 2 primeras mujeres, una venezolana y una atleta finlandesa. Entran como miembros del COI. Cuando Juan Antonio se va, 21 años después, ya son 17 las mujeres miembros. Y el incremento de la participación femenina en los Juegos de verano y de invierno es espectacular. Participantes en Moscú, 1.100, en el año 2000, 4.000. Sobre el total, las mujeres representaban el 21% de los deportistas. En el año 2000, en los Juegos de Sydney, representan el 18%. Y lo mismo en los Juegos de invierno. Es decir, aunque parezca mentira, la mujer no estaba no tenía ese papel destacado. Y es más, a pesar de la edad ya retirado, Samarán en el Congreso de Copenhague defendió la discriminación positiva en favor y las cuotas. Él entendía que, sobre todo en los equipos de dirección de las federaciones, etcétera, tenía que haber una cuota de presencia femenina obligatoria, que bueno, también hay que reconocer que en mucho caso tampoco se le hizo. Otra importantísima aportación de Samarán, la reforma democratizadora del Comité Olímpico Internacional. Todo arranca a partir de la explosión de la crisis de Salt Lake City, que ustedes ya recordarán, que se crea una comisión de investigación a raíz de una denuncia
por supuestos fraudes, supuestos sobornos de miembros del Comité Olímpico Internacional a la hora de elegir a esa ciudad que debía organizar y que organizó los Juegos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, en Utah, y se estableció una comisión de investigación en la que 4 miembros que ya se la vieron venir, dimitieron antes de que se publicaran los resultados. 6 miembros fueron expulsados, se adoptó la decisión de ser expulsados, y 5 miembros siguieron siendo investigados porque no estaba del todo claro. A partir de aquí se creó un gran escándalo en el mundo, que se aprovechó por algunos para cargar, a mi juicio, de una forma severa e injusta contra la figura de Samarán. La prensa australiana, por ejemplo, llegaron a decir que Samarán vivía en un palacete en Lausanne. El palacete de Lausanne, de Juan Antonio Samarán, donde estuvo 21 años, era una habitación de hotel que debía medir unos 70 metros cuadrados, la habitación más el área de recibir, donde él la utilizaba para recibir visitas con un tresillo. Imagínense, si el palacete era importante, que él, que tenía la práctica de hacer una tabla de gimnástica cada mañana, la había habilitado, y una escalera la usaba para hacer estiramientos. Detrás de la puerta, con un rodillo, 2 cuerdas y una bolsita de arena, era para hacer estiramientos. O sea, bueno, pues la prensa australiana hablaba del palacete de Samarán. Total, que él, de motu propio y sin que se lo pidieran, solicitó una moción de confianza que la ganó por 86 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. A partir de ahí, de esas investigaciones y de todo este tsunami, se creó la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional. Él también voluntariamente, y no tenía ninguna obligación de ir, fue ante el Senado de los Estados Unidos, ante una comisión que alentaba el senador el que fue piloto el que se presentó después a candidato, que fue piloto en Vietnam. Perdió las primarias. John McCain. Gracias, Alberto. Le exigió. ¿Y por qué fue? Cuando no tenía ninguna obligación. Es eso que se llamaba la voluntad de servicio, porque sabía que podía ser leído por los patrocinadores americanos como una aceptación de culpabilidad, y él fue y dio la cara. Cogió un Concorde y se presentó en 4 horas. Siguió la táctica de los chinos, a pesar de que él hablaba muy bien inglés, fue con un traductor, para que así le daba tiempo de pensar las respuestas y de escuchar bien, y sobre todo porque no quería, además, que pudiera haber ningún tipo de tergiversación o de interpretación de sus palabras, y fue incluso muy bien preparado. En la carpeta llevaba un documento gráfico, porque él esperaba la pregunta de su vinculación con el régimen anterior, y esperaba la fotografía esa que hemos visto tantas veces de siendo recibido en audiencia por el anterior jefe del Estado. Entonces él, como esperaba la pregunta, se la había preparado. Y entonces no la tuvo que usar. Pero ¿sabéis cuál era la prueba? La foto de Franco y Eisenhower abrazándose. Y dijo: ustedes me critican después del abrazo que le está dando el presidente Eisenhower, el gran líder de la democracia occidental y líder de la libertad. Pues mire, pero no llegó a usarla. También en esa época se creó la Comisión 2000, que fue la que, a través de un proceso participativo, se crearon las reformas democratizadoras de todo tipo. Luego, aquí ya he hecho, como ya no me cabían y aquí se me rompía lo de las 10, y he dicho, pues aquí hace un cajón desastre, una miscelánea, acabo. Sí, no. Importantes cosas que no hemos dicho, pero que son importantes. Acabar con los boicots de los Juegos que venían desde Montreal. La diplomacia olímpica, cómo resolvió la solución del equipo, la presencia del equipo de la Aix-Ours en Barcelona,
o de los deportistas que estaban bajo una sanción de Naciones Unidas, la presencia de los deportistas de la ex Yugoslavia, y él encontró una fórmula para que con bandera olímpica pudieran desfilar en Barcelona. El fin del apartheid. Mandela y Samarán, por ejemplo, tuvieron un feeling muy el reconocimiento al deporte para discapacitados físicos de Paralympics, la colaboración con las agencias de Naciones Unidas, su compromiso en la reconstrucción de Sarajevo, o cuando, en pleno asedio a la ciudad de Sarajevo, que fueron sus primeros Juegos Olímpicos, él viajó desafiando el cerco a Sarajevo en un avión de Naciones Unidas, en un avión y acompañado por los cascos azules, incluso él en una tanqueta con casco azul visitó Sarajevo, o la declaración de Barcelona por la cual se creó la tregua olímpica, o cómo se incrementaron exponencialmente los recursos para solidaridad olímpica, o cómo se creó el concepto de juegos sostenibles, de juegos verdes, de juegos respetuosos con el medio ambiente, o la incorporación de la República Popular de China al movimiento olímpico. En fin, estos son las decisiones menores. Museo Olímpico, bueno, ¿qué les voy a contar? Un espacio único en Lausanne, donde está la memoria, donde es el gran escaparate de los Juegos Olímpicos, su trayectoria, desde el origen, como nacen en los Juegos de la Antigüedad, hasta lo último, un centro de estudios olímpicos, la promoción de la cultura, del arte, de la educación olímpica. Y por último, todo esto que les he explicado, que está aquí, lo tienen ustedes accesible gratuitamente en esta dirección, se lo pueden bajar, es en PDF, en versión inglés, francés, en inglés y español, y quien quiera más datos, estoy a su disposición. Y por último, un testimonio del actual presidente. Gracias a su extraordinaria visión y talento, fue el arquitecto de un movimiento olímpico fuerte y unido. Bueno, pues a este hombre, una vez más, yo apelo a que esta ciudad haga justicia con él. Gracias. A ver, yo no sé si... Bueno, muchas gracias, Pedro. Muy interesante. Yo creo que, aparte de la Comisión de Economía y Finanzas del Deporte, tendremos que hacer una historia del deporte, porque creo que es muy importante tener presente cómo ha evolucionado y las consecuencias que va teniendo. Beto, no sé si... ¿Sí? Muy bien. Pues paso la palabra a Juan Antonio Samarán, hijo. Bueno, vamos a ver. Primero, muchísimas gracias a todos. José María, Beto, Maripaz y, desde luego, Pedro. Te he oído muchas veces hablar de la historia de esos años de la presidencia y no me canso nunca. Lo que pasa es que hoy ha sido bastante inoportuno. Es muy difícil para mí ahora hablar de las maravillas, de las cosas que yo estoy haciendo en el Comité Olímpico después de lo que acabas de contar. Por lo tanto, voy a intentar hacer un esfuerzo de muy necesaria modestia después de la gran presentación que acabas de hacer. Yo quería, cuando pensaba de qué hablar aquí, tenía que tener en consideración dónde estábamos. Estamos en el Colegio de Economistas de Cataluña y, por lo tanto, una pequeña parte de mi presentación, que va a ser breve, quiero intentar dejar los números, que para un economista son importantes, los números del movimiento olímpico claros. No los conoce casi nadie, pero son tremendamente sencillos. Quizá antes de eso sí que me gustaría hablar un momento de lo que pasó esta semana en Lausanne. Yo creo que todos lo habréis seguido. Es un cambio histórico en la manera en que nos relacionamos con las ciudades candidatas y con las posibles sedes de futuros Juegos Olímpicos. El motivo es muy claro. Durante 40 años quizá el Comité Olímpico Internacional ha tenido una fuente maravillosa de comunicación y de ser una situación siempre aspiracional para todas las ciudades y países del mundo, que era completamente gratuita y residía en esas grandes campañas de todas las ciudades del mundo por conseguir los Juegos. Bien, hace unos 10 años esto dejó de ser así. Tenemos pocas candidatas, hemos tenido 2 para los Juegos del 22, Beijing y Almaty en Kazajstán, y tenemos en estos momentos 2 para el 24, París y Los Ángeles. No solo eso, sino cada vez que lanzamos un proceso, saltan con el proceso referéndum, saltan declaraciones
que son tremendamente dañinas para el Comité Olímpico Internacional y el movimiento olímpico. Se nos tacha de elitistas, de arruinar las ciudades, de que pasamos como Atila por los sitios y los dejamos arrasados y nos llevamos todo lo que podemos. De tal manera que hoy abrir un proceso tradicional de competencia entre ciudades ha dejado de ser algo de interés para el movimiento olímpico, de hecho, tremendamente dañino. Lo que ha pasado esta semana tiene dos partes. Una es, nos hemos dotado de extrema flexibilidad para el futuro. A partir de ahora usaremos las herramientas más convenientes en cada momento para elegir la mejor ciudad posible en cada momento para hacer los Juegos Olímpicos. Tenemos casos como los Juegos del 26 que se decidirán dentro de 2 años. Ya no esperamos una lista y tenemos un registro donde las ciudades vayan a poner su candidatura y entonces hacen su camino y empiezan a invertir su dinero. Nosotros tenemos ya un departamento dedicado a las ciudades que podrían ser aspirantes, que quieren serlo, en una fase de 1 año de información donde van a ser nuestros socios para poder desarrollar esos proyectos, que se puedan defender de los populismos, que están rampantes en este momento, de las fuerzas del no, que están incluso profesionalizadas. El equipo que lanzó el no a Boston, que acabó con la candidatura de Boston, es un equipo que se ha profesionalizado, se ha jerarquizado y se ha institucionalizado y ofrece sus servicios a cualquier ciudad del mundo que vaya a presentar una candidatura. Entonces se ofrecen a los grupos del no, a los grupos antisistema o a los grupos para darles una batería argumental potente que las ciudades normalmente no saben pelear. Bien, dentro de esa flexibilidad nos hemos encontrado con que para el 24 se nos cayó Roma, un tema de una alcaldesa de Cinque Stelle, que decidió que no es un tema popular hacer juegos. Se nos cayó Budapest pre-referéndum en un cambio de gobierno, se nos cayó Hamburgo también en un referéndum en Alemania. Nos quedamos solamente con 2, maravillosas, pero solamente 2. En vez de llorar sobre ese problema, lo hemos considerado una grandísima oportunidad. La grandísima oportunidad ha cuajado en un acuerdo de la sesión extraordinaria de hace 2 días en Lausanne, por la cual la sesión de Lima en el mes de septiembre de este año podrá elegir la sede del 24 y del 28 entre París y Los Ángeles, con la sola precondición de que alcancemos antes de ese momento un acuerdo tripartito entre el Comité Olímpico Internacional y las 2 ciudades. Esto es estupendo para nosotros, estupendo desde luego para las ciudades. Aquí hay gente que ha participado en las candidaturas de Madrid, tenemos el diario AS, tenemos mucha gente que ha trabajado mucho en 3 candidaturas consecutivas. Imaginémonos qué pena, ¿no? Que allá nos matábamos por tenerlas y ahora las damos de 2 en 2. Pues así es el caso. Pero eso sí que consolida el movimiento olímpico de la manera siguiente. Tenemos los mayores contratos de televisión, sobre todo de la NBC, en Europa, en China, hasta el año 28 o hasta el año 32 en muchos casos. La NBC ha firmado hasta el año 32 un contrato de 4.200 millones de dólares con nosotros. Tenemos el programa top de los sponsors nuestros, con muchos firmados hasta el 28 y muchos hasta el 32 también. Y cambiando de compañías como McDonald's a compañías como Intel, de compañías como Alibaba, que están entrando también con casi $1 billón hasta el año 32 en inversión en el mundo olímpico. Y ahora tenemos los próximos Juegos Olímpicos en Tokio, en Los Ángeles o París y en Los Ángeles o París. Tenemos, por lo tanto, el mundo olímpico 10 años delante nuestro para trabajar en otras cosas, trabajar en los mensajes, trabajar en los ahorros, trabajar en cómo lo hacemos más eficiente y cómo conseguimos comunicar de una manera más positiva todas las ventajas y todas las grandes virtudes del movimiento, de nuestro querido movimiento olímpico. Con respecto a números, yo creo que estoy dispuesto a hablar, podemos hacer, si hay preguntas, pues luego hablamos de lo que queramos, ¿no? Podemos hablar del doping, podemos hablar de qué cuestan los Juegos Olímpicos, pero así que me gustaría hablar un poquito, hacer 4 números, yo no creo que merezca la pena escribirlos quizá, pero la hemos traído. Vamos a ver, nosotros medimos nuestras finanzas por Olimpiadas. Olimpiada es un periodo de tiempo, hay el siglo, hay el decenio, pues hay una Olimpiada que son 4 años. Y incluye 2 Juegos Olímpicos. Yo voy a hablar de la de 2013-2016. Esto tiene los Juegos de Río y tiene los Juegos de Salt Lake City. Salt Lake City
y Río de Janeiro. Bien, el total de recaudación que hace el Comité Olímpico Internacional por todas sus fuentes para nutrirse a sí mismo y nutrir el mundo olímpico es de 5.700 millones de dólares. Esto es con un incremento, si lo miramos a 4 Olimpiadas antes, o sea, desde la Olimpiada del año 2001-2004 a la que nos ocupa ahora, de haberse doblado en ese tiempo. Este dinero viene 4.200 de la televisión, de los cuales la mitad viene de los Estados Unidos. Un solo país nos representa la mitad. 1.000 del top, que son los sponsors, si no me equivoco. Y 500 millones de otras fuentes, que son otros derechos que tenemos, otras el merchandising y demás. Entonces dicen, hombre, pues va a ser verdad que estos señores del COI son unos señores riquísimos que, oye, que tienen un negocio rampante y que va bien. Y es verdad. Pero vamos a hablar un poco de cómo se reparte este dinero y para qué se usa. El 90% de este dinero va al movimiento olímpico, y ahora veremos cómo. El movimiento olímpico significa organizadores, significa comités olímpicos nacionales, federaciones internacionales, significa el tribunal, el TAS, significa solidaridad olímpica, significa muchísimas cosas, significa la WADA, significa todo ello. Nosotros, de esta cantidad, yo creo que son, si no me recuerdo mal, número, sí, 2.400 millones van a las ciudades organizadoras. Esto significa que es completamente injusto y falso que se nos critique, como se nos critica muchas veces, de que vamos a las ciudades y nos llevamos el dinero o las arruinamos. A Río de Janeiro le hemos dado 1.500 millones por contrato de dinero y servicios. Pero Río, con los problemas que tuvo de una ciudad y un país que le dimos los Juegos cuando era un país muy rico, o pensaban que iban a ser muy ricos, y lo hemos ejecutado los Juegos en un país arruinado, con los políticos en la prisión y sin dinero, esa cantidad ha llegado por encima de los 2.000 millones de dólares. Para los Juegos de Invierno han sido una cantidad de 900 millones el dinero que se dio a Salt Lake City para su organización. Por lo tanto, y si lo ponemos en contexto, unos Juegos de Invierno, a partir de ahora, con la Agenda 2020, tienen que costar del orden de 1.300, 1.400, a todo tirar la organización. Si hay que hacer una autopista o hay que hacer un aeropuerto, eso no es nuestro. Pero 1.300 millones tendría que ser el precio. Para los próximos Juegos de Verano, 1.000 millones vendrán del Comité Olímpico. Si empezamos a pensar en eso, decimos, a lo mejor tampoco es tan mala idea unos Juegos. Luego, 750 millones van a los CNOs, a los Comités Nacionales Olímpicos de todos los países, según las tablas de repartir, dependiendo de tal, no es solamente por la potencia, al contrario, más pobre es un país, más peso tiene relativo en la cantidad que se le puede otorgar para que fomente sus programas, pueda llevar a sus atletas a los Juegos Olímpicos y demás. Una cantidad equivalente van a las federaciones internacionales. La FIFA le hará cosquillas nada más, pero la federación, que yo soy vicepresidente del pentatlón moderno, nos quitan esto y el pentatlón moderno, ya sé que a mucha gente le dará igual, pero desaparece. Y para los de tiro con arco es muy importante. Muchísimas federaciones deportivas internacionales viven de estos 750 millones por encima de todo. El resto, que será como 1.1, aquí hay de todo. Está la WADA, están los servicios nuestros que nos cuesta en los Juegos Olímpicos, que tenemos que, por ejemplo, tenemos que dar servicio a estos señores de la televisión, tenemos que crear un centro de broadcast muy importante. Nuestra compañía de broadcast pasa de tener 200 personas en tiempos normales a tener 8.000. Es decir, estamos hablando de una gran tasa. Estos son los grandísimos números del movimiento olímpico. Yo querría resaltar los siguientes. Es una fuerza descomunal, 5.700 millones es una fuerza potentísima. Viene, ahora en estos momentos geográficamente no lo he puesto aquí, pero está bien repartida entre los Estados Unidos y sobre todo Asia. En Europa tenemos un poquito de más dificultad con ello, pero tenemos una fuerza suficiente y el reparto es el 90% va al movimiento olímpico. El otro 10 son principalmente 170 millones de dólares año
que es el coste de nuestra infraestructura, incluyendo aquí todo el personal, todo el viajar, organizar las sesiones, organizar congresos olímpicos y demás. Por lo tanto, esto es lo que hay, y esto hay que conocerlo, esto se parece mucho a una fundación, a una buena fundación. Una buena fundación no gasta nunca más de un 10% en gastos de autogestión. Pues aquí estamos precisamente en ese 10%. Un tema más sobre esto, sobre los números. Si miráramos lo que generan en ingresos todas las federaciones, en ingresos de televisión, me voy a concentrar aquí, todas las federaciones internacionales, y quito la FIFA, todas las federaciones internacionales de deportes que tienen que toman parte en el programa olímpico, la cantidad no es que sean 4.200 millones, no llega a 420 millones. Incluye el atletismo. El atletismo tiene el mismo programa, campeonatos del mundo, mismo programa, mismos días, mismas horas, mismas clasificaciones, mismo todo, mismos héroes. Va también Usain Bolt a sus campeonatos del mundo. Pero cuando van a Estados Unidos y dicen, oiga, ¿cuánto me da por retransmitirlo? Dice, mire, si usted se lo produce, yo lo pondré gratis. Así está. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre movimiento olímpico y simples campeonatos del mundo o simple deporte? Son los aros, sin ninguna duda. No os quiero pintar mal porque, a ver, uno por ahí, vamos, ¿no? Vale. Son los aros olímpicos. Los aros olímpicos significan, es mucho más que la competición, significa, y así que no voy a entrar en eso, significan el movimiento olímpico, significan lo que es de educar a la juventud en mejores valores a través del respeto a sí mismos y del respeto al rival, significan todo eso, que son unos libros así de gordos interesantísimos sobre la filosofía que hay detrás. Ese simbolismo que es débil y frágil como pocas otras cosas, como las cosas intangibles, es lo que hace que podamos generar todo esto y que lo podamos repartir en el mundo olímpico. Esto para acabar prácticamente, esto tiene un simbolismo, tiene una cosa que lo simboliza perfectamente, que es la Villa Olímpica en los Juegos Olímpicos. Yo creo que habéis estado, aquí tenemos gente que ha estado en la Villa Olímpica, y ese vivir en la Villa Olímpica de todos los países, unos señores de 2,15 metros que se pasean y comen al lado de unas chiquitas de gimnasia artística de 1,50. Eso todos los países, eso los grandes estrellas y los de los deportes minoritarios juntos, ese poner el mundo junto durante 15 días a celebrar la juventud y a celebrar que hay una esperanza para todos, es lo que hace que nosotros existamos. Yo no querría despedirme sin dar una vez más las gracias por vuestra hospitalidad y a todos vosotros por vuestra paciencia. Muchas gracias. Bueno, Juan Antonio, ha sido francamente fantástico. Yo creo que es la primera vez que oímos unos números así de lo que representa el Comité Olímpico Internacional. Muerto. Se nos quedan todos los que hemos participado en los Juegos Olímpicos, al ver los aros olímpicos se nos pone la piel de gallina, y no lo digo por decirlo, sino que es verdad. Y bueno, aquí hay otros olímpicos que supongo que opinarán lo mismo. Y es toda una filosofía que ha podido generar en el siglo XX pues toda esta gran dimensión de lo que son el deporte, de lo que es el deporte y sobre todo la juventud en el deporte. Entonces ahora pasamos a un coloquio. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos de coloquio y bueno, pueden ustedes preguntar pues tanto a Pedro Palacios como a Juan Antonio Samaranch. Pedro, sí, vas a deixar molt difícil. Ahí atrás tenemos... Sí, señor Samaranch, buenas tardes. Soy Jordi Martí de Radio Barcelona, de la cadena SER. No, quisiera si nos puede detallar un poco el cambio histórico en el sistema para la elección de las ciudades. Ya no se tratará de una carrera electoral al uso, ¿no?, si se permite la expresión, sino de un departamento. Usted ha hablado de un departamento. ¿Puede explicar un poco, detallarlo un poco más a partir de qué mecanismos este departamento va a ir dando en el futuro con las ciudades candidatas? Sí, bueno, voy a repetir una palabra, flexibilidad. Eso va a ser la clave porque cada momento tendremos que utilizar una manera distinta. Pero sí que es verdad
que el proceso que más o menos duraba ahora 2 años y medio, lo vamos a reducir, va a ser un proceso que se va a reducir en tiempo para intentar ahorrar costes, va a ser un proceso máximo de 2 años con 2 fases muy diferenciadas. La primera es una fase de información, donde las ciudades se acercan al Comité Olímpico Internacional y expresan su interés por investigar sus posibilidades de llevar adelante la organización de los Juegos Olímpicos. En esa fase nosotros les vamos a evitar que tengan que contratar consultores internacionales, que van a tener toda la necesaria ayuda técnica, de información y para armar su candidatura y tomar sus decisiones, la van a tener dentro de esa sección en el propio Comité Olímpico Internacional que se va a poner a disposición de las ciudades que tengan la curiosidad de hacerlo. Después de ese periodo de 1 año, nosotros nos habremos hecho una clara idea de cuáles son las ciudades que tienen posibilidades, qué ciudades nos ofrecen garantías de que no vamos a tener un problema más adelante y qué ciudades nos ofrecen la mejor oportunidad para el desarrollo de nuestros Juegos Olímpicos y de nuestros atletas en ese momento. A esas ciudades las invitaremos, la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional las invitará a convertirse en ciudades candidatas. Y en ese momento pueden ser 1, 2, 3, en ese momento el proceso pues será un proceso necesariamente competitivo o no. Acabamos de demostrar en la sesión de hace 2 días que al tener 2 ciudades de altísima calidad, con 2 presentaciones impecables, con 2 informes de nuestra comisión de evaluación inmejorables, la sesión unánimemente nos ha dado a la Ejecutiva del Comité Olímpico la prerrogativa de intentar hacer un acuerdo tripartito que nos llevara a no perder ninguna de las 2 ciudades en una lucha tremenda y que les podamos ofrecer a los 2, en caso de llegar a ese acuerdo de quién va primero y quién va después, los Juegos del 24 y 28. Por lo tanto, es una fase primera de información y de colaboración, donde si hay, como decía antes, grupos especialistas en instigar el no y dar el racional del no y dar la información del no, ahora se encontrarán con que los promotores de las ciudades van a tener a alguien al lado que somos nosotros, explicando por qué sí, explicando todo esto que hemos puesto aquí, por qué esto es bueno para la ciudad, por qué esto no es ser de derechas o de izquierdas, por qué una ciudad puede sacar grandes beneficios de ello. Este es tan borrador como podría ser lo que vamos a hacer, porque repito la primera palabra que he dicho, vamos a mantenernos lo más flexibles posibles para aprovechar oportunidades. ¿Qué rollo? Hola, bon dia, Pol Valletbo de Catalunya Ràdio. Tenia 2 preguntes. La primera és si creus que aquesta nova forma d'escollir les ciutats candidates és una etapa transitòria i si tornarà el que era abans o serà així per molts anys. I l'altra és, aprofitant el 25è aniversari dels Jocs Olímpics, si veus en un futur no molt llunyà una possible tornada a Barcelona com a candidat als Jocs Olímpics. A veure, sí, sí està bé. De moment, la decisió del 24 i 28 és una decisió única, que si es fa és una decisió única i que no es pot interpretar que d'ara en endavant es donaran els Jocs Olímpics de 2 en 2 o de 3 en 3. Intentarem veure com funciona per l'any 26, tenim ara 2 anys fins a l'elecció de la ciutat i els Jocs d'hivern del 26, i el que farem en cada moment és intentar adaptar-se a el que millor sigui, el que sigui més favorable pels interessos del moviment olímpic. Per tant, no és un canvi radical, però sí que ens hem autodotat d'una grandíssima flexibilitat per poder aprofitar les oportunitats. Amb el d'uns Jocs a Barcelona ja m'agradaria, però hi ha una condició única i bàsica per començar, que és la unitat institucional. I la unitat institucional comença amb l'alcaldia i comença amb l'alcaldessa o l'alcalde en una ciutat determinada. Qualsevol projecte que arribi a Lausanne sense unanimitat i sobretot sense un entusiasme profund i real de part de la responsabilitat política de la ciutat no cal començar. Si fos el cas, ara o en el futur, Barcelona té moltes possibilitats perquè té un gran record, és una ciutat amb una capacitat organitzativa meravellosa i és una ciutat olímpica amb un èxit que no s'oblida fàcilment. Sí, atendiendo al principio de flexibilidad, podría darse el caso de que
el CIO en una elección pudiera elegir 2 países diferentes con 2 capitales para poder desarrollar unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, Madrid y Rabat? La Carta Olímpica ya lo permite, pero no va a ser el caso. No va a ser el caso. Yo he dicho que lo que nos distingue de una colección de campeonatos del mundo es el olimpismo, es el ideal olímpico, el espíritu olímpico, y eso yo creo que tenemos bastante claro que pasa por una villa olímpica. Bastantes problemas tenemos en los Juegos de Invierno, a tener que hacer la villa de performance, la villa en la nieve, la villa en el hielo, ya no, es ya un problema, pero desde luego en los Juegos de Verano vamos a pelear, y tenemos a veces la villa de vela, pero vamos a pelear y vamos a intentar defender por encima de todo, como la gran bandera de nuestro diferencial es la Villa Olímpica. Por lo tanto, los Juegos Olímpicos seremos flexibles, si hay que llevar una actividad a un sitio a otro, y no habrá una frontera nacional que nos pare. Pero el compartir los Juegos entre 2 países compartidos lo veo muy complicado. Sí, aquí, señor Samarán, Ginés Muñoz de la agencia EFE. Ha repetido varias veces la palabra flexibilidad, ser flexibles. Y yo me pregunto si esa flexibilidad no puede atentar contra la seguridad jurídica al desconocer las ciudades que aspiran a unos juegos, unas reglas del juego fijas, y además unas reglas que se fijan unilateralmente por el COI. Bueno, obviamente son cosas que nuestros servicios jurídicos las tienen muy bien en consideración y no es el caso. Esto es un proceso invitacional. Nosotros tenemos el Comité Olímpico Internacional como una entidad de derecho privado radicada en Suiza. Tendríamos el derecho de otorgar por los medios que nuestra propia Carta Olímpica, que nuestra propia Constitución considere en cada momento oportunos cómo otorgamos los Juegos Olímpicos. Repito, la Universidad de los Juegos es algo probablemente más querido para nosotros que para el resto de los países del mundo, y lo defenderemos con uñas y dientes, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en unos momentos en los que son situaciones extraordinarias que nos llevan a tomar decisiones como la que acabamos de tomar el 24-28. Era una oportunidad única y la hemos cogido. Y queremos decir que no es, como preguntaban antes, no es una cosa permanente, y desde luego dentro de poco tiempo estaremos viendo quiénes serían los candidatos para el año 32. Hola, Núria Casas, una pregunta també pel senyor Samaranch. No sé si aquests canvis que ara també ha presentat avui, que ja va donar Lausanne, és una manera d'admetre o donar raó als crítics amb l'organització d'uns Jocs Olímpics, perquè no deixa de ser una flexibilitat i unes millores que fins ara no hi havien per organitzar uns Jocs. I bé, no sé què em pensaria sobre aquest tema, és que tinc una segona pregunta, però no sé si vol que li faci ara o m'espero. Anem d'una en una. Nosaltres som conscients de que l'organització dels Jocs Olímpics es tenia que millorar. I som conscients, i això neix del manifesto del nou president, quan va resultar elegit. L'Agenda 2020 del Comitè Olímpic Internacional dedica, una de les 40, dedica ben bé 8 recomanacions al procés de candidatura i com tenen que ser els Jocs Olímpics. Nosaltres passem, ja han passat uns anys, però estem passant, ràpidament hem passat a intentar ajudar les ciutats que tenen organitzat els Jocs a estalviar. Ja no ens impressiona que ens facin estadis, no volem estadis, volem instal·lacions que existeixin o que siguin desmuntables després dels Jocs, o que tinguin una claríssima utilització. Volem que entre Jocs i Jocs estem passant molta inversió i molta tecnologia, que no es tingui que inventar una altra vegada la roda cada vegada, que es té que fer tot. Tenim en compte, en tecnologia solament, uns Jocs d'estiu gasten $500 milions. Jo crec que potser podíem fer la web, el ticketing es podia tirar endavant, evolucionar-ho. Estem parlant de moltes coses que, clar, que se podien fer millor, i ho estem fent ja des de fa anys. Això és un procés ongoing, i de fet el tema 24-28 potser ens porta algunes oportunitats noves de saber quins són els 2 propers i coses que podíem fer plegats. Per tant, com en totes les organitzacions, estem intentant sempre millorar i sempre podem millorar.
I l'última pregunta, aquests antisistema que vostè em comentava que van néixer a Boston contra l'olimpisme, m'ha semblat deduir que creu que hi ha un negoci al darrere d'aquesta mena d'organitzacions i no sé si fins i tot us heu preguntat quins interessos econòmics poden haver-hi, amb xifres. No, jo no el conec massa, no el conec prou per poder dir una cosa o una altra, però sí que és veritat que la mateixa gent que va promoure un referèndum a Boston i van aconseguir parar la candidatura de Boston, mateixa gent d'aquell comitè organitzador, d'aquell comitè ciutadà, ha estat en contacte amb moltes de les ciutats candidates o precandidates en altres possibilitats de Jocs Olímpics posteriors. Per tant, sí que hi ha un moviment. No sé si és un negoci o si és bon negoci o si no és bo, però sí que hi ha això. El que és veritat és que avui, sobretot en Occident, hi ha grans moviments del no a tot. Fem un hospital? No. Fem una presa? No. Fem una central per... No. Fem una autopista? Tampoc. Fem els Jocs Olímpics? Ni parlem. I tot això es mobilitza amb poquíssima part de la població. O sigui, un 10% de la població altament mobilitzada i motivada són capaços avui de fer les agendes de les grans ciutats i els grans països del món, almenys en Occident. Això que ha passat, que estem fent els Jocs en Àsia, i no pot ser. Aleshores, nosaltres ens volem defensar. Creiem que tenim els arguments per explicar que els Jocs Olímpics no és que siguin bons, és que són extraordinaris per les ciutats, i més després de l'Agenda 2020. I el que els donarem a les que tinguin la curiositat i les ganes d'intentar fer aquest gran projecte de fer uns Jocs Olímpics, ens tindran al seu costat, no des de l'últim moment, ens tindran al costat des del dia 1. I els ajudarem a defensar-se, els ajudarem a donar els argumentaris i ajudarem a defensar que els Jocs Olímpics són bons per les ciutats. Una qüestió. Les candidatures de Los Angeles i París, sembla ser que Los Angeles presenta un projecte de finançament 100% privat i París el 80%. Podria arribar a que les properes candidatures siguin sempre el 100% privat? Seria molt difícil. Jo conec bé els Estats Units, he viscut en aquell país i és un país que la iniciativa privada és molt forta. I a Los Angeles les instal·lacions on es faran els Jocs Olímpics són privades. El gran centre que s'està creant per a l'equip de futbol americà d'allà és una inversió de $3.000 milions. És una inversió que serà rendible i privada. UCLA, UCLA, que és on serà la Villa Olímpica, la Villa Olímpica té un dormitori, dels dormitoris, no és un, són molts i estan molt ben repartits, té 45.000 places. O sigui, la Via Olímpica existeix i funciona cada dia. I les places algunes són hotels de 5 estrelles. Vull dir, jo crec que Europa, la nostra Europa, en una economia que tenim que és bastant diferent en el seu sistema, una economia molt més mixta que una economia tan capitalista o tan liberal, podríem dir, com és l'economia americana, jo crec que és impensable que en Europa un projecte que en uns Jocs d'hivern serien 1.300 milions, més les infraestructures, i en uns Jocs d'estiu podrien ser entre 3 i 4.000 milions d'euros, més les infraestructures, es pogués pensar que es pot fer en mans privades. Una pregunta més? Pues no sé si hi ha algú de la taula que vulgui fer alguna pregunta. Bueno, no, yo encantado y sobre todo lo que me ha gustado mucho ha sido el ejercicio de transparencia. Yo ahí sí que creo que el Comité Olímpico Internacional lo tiene que hacer porque con esto se acaba con malos entendidos. Es decir, todos estos números aquí que se han presentado creo que está muy bien. Hay también que incurrir en una precisión por mi parte, que esto es plurianual, por tanto al ser 4 años quiere decir que de juegos a juegos no es que en un año se cobrará o no se cobrará, pero el devengo se tiene que ir haciendo de acuerdo con las reglas que vosotros tengáis, pero a lo largo, digamos, de 4 años. O sea, tú el día 1, como decías, ya estás empezando a trabajar, digamos, para el año 4, por decir de esta forma. Por tanto, ingresos no y gastos hay que repartirlos, proyección plurianual. Sí, yo de todas maneras te quería decir, este es el annual report, la memoria anual en la web? desde ayer.
Perfecto. Está claro el ayer y es muy recomendable. Perfecto. Yo creo que hay pocas organizaciones internacionales y pocas empresas multinacionales que tengan este nivel. Pero tienen la desgraciada cosa, que no he conseguido yo cambiarlo, que las cuentas que se presentan aquí son ilegibles, porque se presentan anuales. Y entonces, claro, en el año de juegos tenemos unos ingresos de 3.000 millones y el año siguiente unos ingresos de 25. Claro, entonces yo lo que... Y yo digo, hay que explicar lo que el sería el devengo y la correlación de ingresos y gastos, que es básica para que haya... lo tenemos poco claro. Claro. Pues entonces, desde el Colegio de Economistas podemos brindar una ayuda enorme, lo digo porque igual resulta que ahora el Señor nos ha puesto aquí, ¿no?, en el camino, pero no, es importante, lo digo porque yo conozco las cuentas de la FIFA y también las de la UEFA, pero las de la FIFA, por ejemplo, son unas cuentas de reparto plurianual a la fuerza, porque si no queda totalmente descolocado. Hay un año en el que tienes todo el beneficio y hay una serie de años que tienes las pérdidas. Pero bueno, en cualquier caso, yo me quedo con lo que ha sido el mensaje positivo de transparencia de los números también y sobre todo de entender que los Juegos Olímpicos, esto ya lo tenía muy claro, aportan mucho a las ciudades. Lo que pasa es que ahora estamos en la época del movimiento contestatario, ¿no? El no a todo, y yo creo que vale la pena. Y luego también voy a lanzar aquí en este sentido un breve comentario. Yo creo que es bueno el que haya una planificación a largo plazo de los Juegos Olímpicos, es decir, que ahora sea París o Los Ángeles, que sepa ya que en el año 2028, estamos hablando, una de las dos va a ser la organizadora. Lo digo porque esto permite trabajar con una proyección a largo plazo y luego también impedir lo que son esas precipitaciones de calendario, ¿no?, que nos llevan. Por tanto, se pueden, sobre todo por un tema de infraestructuras, se puede hacer una previsión a largo plazo. Por tanto, yo creo que en ese aspecto positivo. Pedro, gracias también, has estado muy brillante, glosando también la obra y la figura de don Juan Antonio Samarán Torelló. Y bueno, Maripaz, tú cierras porque tú eres la responsable de que hoy hayamos tenido esta mesa de lujo de la que yo me aparto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por la asistencia. Agradezco sinceramente a Pedro que haya venido de nuevo aquí al colegio a hacer una presentación de la figura de Juan Antonio Samarán Torelló, que realmente cambió la estructura de olímpica, la de los Juegos Olímpicos, en los 21 años de su presidencia. Y a Juan Antonio yo le diría que ojalá el año que viene pudieras venir otra vez aquí, que así que has empezado tu presencia en el Colegio de Economistas este año, pues seguramente el año que viene volveremos a reclamarte tu presencia aquí en el colegio para que nos expliques algunas cosas más, porque siempre que explicas algo es siempre interesante. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta otra ocasión. Claro.